Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 5 de nuestro manual Lo que acontecerá. El tema de hoy, tan solo 2 palabras, es necesario. Este es un tema muy importante basado en Mateo 24, en el cual el Señor nos habla en el versículo que tenemos hoy como versículo guía, que es necesario que todo esto acontezca. Lo leeremos en breve, pero me gustaría poner todo esto a los pies del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, en este tiempo, por todo lo que hacemos. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por todos los que nos ven por redes sociales y ven este programa, Señor, conforme a lo que tú has establecido para que podamos nosotros compartir a tu iglesia Semilla de Paz este mensaje que pensamos, Señor, y creemos será de gran edificación para todos los que nos ven por redes sociales también, Señor. En tus manos estamos, bendecimos tu nombre y te glorificamos y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se revele con gran poder el día de hoy en tu iglesia y también en los que nos ven por redes sociales. Gracias, gracias, Señor, por este día, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados hermanos, abran sus Biblias en Mateo 24:6 y la palabra del Señor nos dice directamente de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, amados hermanos, podemos ver a manera de introducción lo que está sucediendo a nivel mundial. El mundo se ha propuesto en casi todos los gobiernos leyes para destruir a las familias. Algunos están conscientes y otros ni siquiera lo quieren ver. Muchas aberraciones se están aprobando en los gobiernos, donde todos podemos darnos cuenta de lo que está aconteciendo en todos los ámbitos de nuestra deteriorada sociedad. Y podemos ver, por ejemplo, el control de los nacimientos, el cambio de vida en la vida familiar, en la vida matrimonial, en las relaciones desviadas que hay, y se ha aumentado la violencia sobre las mujeres, sobre los niños, en fin, sobre inclusive toda la población. Y el mundo está diciendo, bueno, esto es lo actual, así debemos de vivir. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Acaso nosotros podemos de alguna manera impedir que todas estas cosas sucedan siendo hijos de Dios? Es una buena pregunta esta, porque muchos inclusive han protestado y han dicho que pues no está pasando nada. Y el hombre en su libertad, pues podemos entender que ellos han escogido lo que les da, pues se les ha dado la gana vivir en esta tierra, haciendo a un lado, pues obviamente todas las cosas de Dios. A pesar de que en casi todos los países, amados hermanos, se ha levantado la voz, se están aprobando estas leyes y podemos entender que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y está pasando situaciones que verdaderamente podemos ver que están poniendo en situaciones difíciles a todas las familias de toda esta tierra. Y pues va a salir a la luz esta pregunta, que si podemos impedir todo esto que está sucediendo. Algunos predicadores han caído en el error, podríamos decir, de culpar a la iglesia, de no hacer nada para que todo esto no acontezca. Pero yo podría decir que estas personas que predican esto en realidad están mostrando, podríamos llamar, la carencia de que pues no han leído las escrituras conforme a lo que la palabra de Dios dice, porque es muy claro que el mundo ha decidido vivir así. Ellos obviamente, amados hermanos, van a dar cuentas, y nosotros también como hijos de Dios pues vamos a dar cuentas delante del Señor de que lo seguimos de todo nuestro corazón. El mundo ha escogido, y entonces, amados hermanos, podemos decir que cada quien va a tener la libertad de decidir hacia dónde caminar. Si los hijos de Dios, contestando la pregunta,
fuéramos culpables de lo que acontecerá al mundo, entonces Abraham sería culpable de Sodoma y Gomorra. Él sería culpable de que ese pueblo se hubiera hundido en su maldad. Es obvio que Abraham no era culpable, amados hermanos. Abraham discutió con Dios inclusive y le habló desde su buen corazón, y él creía que había justos, aún 10, mas el Señor no encontró a ninguno. Si ustedes quieren leer esto, está en Génesis 18, 23 al 33. Génesis 18, del 23 al 33. Y bajo esa misma corriente de pensamiento de que los hijos de Dios somos culpables de lo que pasa en el mundo, pues que hay mucha gente que está hablando de esa manera, que si Dios fuera bueno no permitiría lo que está sucediendo. Entonces podríamos preguntar también, ¿Noé también era culpable de los pecados de su época por no hacer nada para que Dios no destruyera el mundo de esa época por sus pecados? ¿Acaso Noé tendría la culpa también? Es obvio que no. Él es justo, delante de Dios se veía como un hombre justo, y en estos acontecimientos, pues lo que se salvaron fueron él, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Y podemos decir que a fin de cuentas, en esa época, antes del diluvio, el pueblo recibió su castigo por los pecados que habían cometido y por la maldad en la que se encontraban ellos. Y es por eso que podemos ver en Mateo 24:6, que es nuestro texto guía, que dice el Señor: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y dice más adelante algo muy importante: pero aún no es el fin. ¿Y cuál sería la enseñanza de nuestro mensaje del día de hoy? El mundo en el que estamos viviendo hoy, podemos ver que se han olvidado de Dios, de Jesucristo. Nadie quiere saber nada de Dios, nada de Jesucristo, y solamente los que somos sus hijos estamos seguros de que el Señor es nuestro escudo y nuestra fortaleza, nuestro guiador de vida, y que debemos de agradecer al Señor de habernos alcanzado para salvación. Pero hoy el mundo incrédulo necesitará pasar por tiempos de aflicción que, amados, seguramente no a todos, pero sí a muchos, se les va a hacer necesario acercarse a Dios. Es por eso que es necesario que todo esto acontezca, para que busquen la misericordia de Dios, porque aún es tiempo. Aún hay tiempo de acercarse al Señor y buscarlo de todo tu corazón, y dejar atrás todo lo que en realidad, en lugar de acercarte a Dios, te está alejando de Él. Y nuestra enseñanza nos muestra que el Señor Jesucristo advirtió a sus hijos lo que habría de venir. Y solo los que lo amamos saldremos victoriosos en estos tiempos de prueba mundial. Verdaderamente es importante que conozcamos que el mundo está pasando por tiempos verdaderamente tremendos. Y es necesario que todo esto acontezca, lo que dice la palabra del Señor. Escudriñemos el versículo guía, Mateo 24:6. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Están sucediendo. Mirad que no os turbéis. Y esta palabra turbéis significa que no estés inquieto, o confundido, o afligido, o alterado, o perturbado. Y tal vez algunos hasta aterrorizados. Pero el Señor nos dice que no perdamos nuestro dominio propio, que nos mantengamos firmes y que no estemos inquietos y que no estemos preocupados. Dice el Señor que por nada estemos afanados. Se traduce preocupados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Así es como debemos de vivir los que somos sus hijos. Y por nada debemos de estar preocupados, porque el Señor tiene control de nuestras vidas. Y dice más adelante nuestro estudio: porque es necesario. Y esta palabra necesario, fíjense el original. El original dice propiamente lo que debe de suceder. Es decir, lo que es absolutamente necesario. Es imprescindible. Es inevitable. Esto va a tener que suceder, lo que dice
el original, en este caso un original griego de las Escrituras, nos está hablando de que nada de esto lo van a poder evitar nadie. ¿Por qué? Porque esto es ya la voluntad de Dios, conforme a como lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, que estaba localizada en un lugar, en un punto en el mundo. Ahora Sodoma y Gomorra están en todo el mundo, y también en los tiempos de Noé podemos ver que todo esto sucedió porque era inevitable. Entonces, amados, tenemos que leer la palabra de Dios para entenderla mejor cada día. Y dice que es necesario que todo esto acontezca. La palabra todo significa cada cosa va a suceder tal como está escrita en la palabra de Dios. Y luego dice porque es necesario que todo esto acontezca, y la palabra acontezca es que suceda todos los acontecimientos escritos en la palabra de Dios. Pero el Señor además nos dice al final que no es aún el fin. Y es por eso, y nos dice también, que no estemos preocupados, que guardemos calma en medio de este caos en el que se está viviendo. Jesús le dice a sus discípulos que no se desanimen, porque estos eventos van a ser necesarios. Además, aunque va a parecer el fin, pues no lo va a ser. Todavía no es el tiempo. El tipo de cosas que Jesús nos menciona en esta sección, en este versículo, no son las cosas que marcan las señales específicas del final. Cosas como los falsos mesías, las pestes, las hambres, los terremotos, ciertamente han marcado la historia desde el tiempo de que ascendió el Señor Jesucristo al cielo, pero no eran señales específicas del final. En efecto, Jesús dice que sucederán catástrofes. Va a haber catástrofes, va a haber situaciones difíciles en esta tierra, guerras, rumores de guerra, terremotos, pandemias, pestes, como dice la palabra, pero estos no van a señalar el fin. En medio de podríamos pensar, de cualquier gran guerra o de cualquier gran hambruna o cualquier pandemia o algún gran terremoto, pues es natural creer que el mundo se está acabando. Pero Jesús dijo que las señales hay mucho más que estarán por suceder, que son específicas y están escritas en su palabra y que van a indicar el regreso de nuestro Señor que describe en su palabra. Es por eso que podemos considerar, como lo dice el mismo Señor Jesucristo, que estamos viviendo tiempo de dolores. Esto está en Mateo 24:8. En Mateo 24:8 dice, y todo esto será principio de dolores. Es un claro objetivo de lo que el Señor Jesucristo nos previene. Él nos advierte y nos muestra a sus hijos que no nos debemos de adelantar a lo que ya está escrito en su palabra. El Señor tiene los tiempos, sus kairos, perfectamente establecidos, y Él sabe cuándo será el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer el estar preparados, siempre apartados para el Señor, viviendo en santidad, viviendo para el Señor, y que también sea importante que no nos dejemos llevar por lo que el mundo hace o por lo que está sucediendo. Es fácil muchas veces alejarse del Señor por temor, por enfrentarnos a peligros y tragedias, pero en Mateo 24 nos recuerda el Señor y nos dice a sus hijos que necesitamos mantener la calma y confiar en todo lo que sucede por una razón. Incluso en medio del caos debemos de mirar con fe al futuro y recordar que Dios está en el control. Dios tiene el control de todo. Como lo hubo en la pandemia, nosotros los que estuvimos en Cristo, estuvimos buscando al Señor, estuvimos esperando los tiempos de que Dios nos liberara de esta peste, y el Señor, gracias le podemos dar que sus hijos fuimos liberados de toda esta peste, y por qué no, mucha gente que va a ser salva y que va a llegar a los pies de Dios. Por eso el Señor nos dice que no estemos inquietos o confundidos, que no estemos afligidos o alterados, que no nos perturbemos, sino que no perdamos nuestro dominio propio. Amados hermanos, pues Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera. Él es el dueño del oro, de la plata, de todo el universo, de toda esta tierra, y lo que Él diga es lo que va a suceder. Por eso yo les pido que tengamos paz en nuestro corazón, porque lo que necesitamos, amados hermanos, es
que esté la esperanza puesta en lo que el Señor nos ha escrito en su palabra, porque todo lo que está escrito en su palabra se va a cumplir y además sus promesas también están escritas y se van a cumplir. Jesús nos dice que a pesar de las dificultades que enfrentemos, todos los cristianos en la tierra, los que somos hijos de Dios, esto no significará que Él no estará con nosotros, sino siempre estará con nosotros. Debemos de tener en cuenta que la resurrección y la vida eterna que Dios nos mostró por medio de nuestro Señor Jesucristo nos aguarda a aquellos que creemos en Él. Tenemos que mantener la esperanza y la fe en estos tiempos difíciles. No nos dejemos llevar por el miedo cuando enfrentemos las situaciones difíciles. Y es importante recordar, amados hermanos, que Dios está con nosotros y que nada de lo que sucede en esta tierra no está fuera de su control. Él tiene el control perfecto de todo lo que está sucediendo. Es por eso que debemos de confiar en que Dios tiene un plan y ese plan es perfecto para todos los que somos sus hijos y no debemos de temer ninguna dificultades porque el Señor tiene el control de nuestras vidas. Tenemos nuestra fe bien firme y que nos ayudará a superar los desafíos que el mundo está viviendo. Pero también hay algo muy importante, debemos de ayudar a otros en los momentos de necesidad. Ese es nuestro trabajo, Mateo 28 lo dice, ir y predicar y hacer discípulos. Y es por eso que tenemos que ofrecer una mano amiga a quien necesita de la palabra de Dios, porque nosotros tenemos la vida eterna, pero hay mucha gente que ni siquiera conoce la palabra de Dios. Por eso yo quiero invitarlos a que compartamos nuestra fe y esperanza que tenemos en el Señor y que ayudemos a los incrédulos, a los que no conocen de Dios, a mantener la calma en medio del caos, conociendo a Jesucristo. Nosotros debemos de ser como un faro en los tiempos difíciles, en momentos de incertidumbre y temor. Es fundamental, amados hermanos, recordar que no estamos solos. Aunque el mundo se agite a nuestro alrededor, podemos aferrarnos a la promesa de que hay un propósito de Dios en cada uno de los acontecimientos que están sucediendo hoy en estos tiempos. Debemos de mantener la fe y la esperanza que nos permiten y nos permitirán navegar las tormentas de la vida, convirtiéndonos en luz para aquellos que aún buscan, amados hermanos, en esta vorágine que está el mundo dando vueltas, un sentido a la vida en medio de este caos. Yo te pido que seas un instrumento útil y que compartas la palabra de Dios a todos aquellos que tienen necesidad. Y al hacerlo, no solo fortaleceremos nuestro espíritu, sino que también brindaremos consuelo a quienes nos rodean. Es por eso que ahora podemos entender que es necesario que esto acontezca. Oremos. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te glorificamos y te damos gracias por esta palabra, porque tú eres quien nos da la dirección correcta para poder esperar los tiempos necesarios. Sabemos que estamos viviendo en tiempos de confusión, en tiempos difíciles, que tú mismo nos dices que son tiempos de dolores, Señor, tiempos de dolores en los que el mundo tendrá que estar pasando, pero que es necesario que esto acontezca, porque solamente así conocerán tu palabra, se acercarán a buscarte, Señor, porque el mundo, cuando no tiene preocupaciones, no tiene problemas, no te busca, Señor. Pero, pues, ¿qué podemos decir? Verdaderamente sucede muchas veces que cuando el hombre tiene necesidad, tiene dolores, tiene enfermedades, tiene problemas, inmediatamente se acercan a ti en busca, Señor, de tu misericordia y tu compasión. Por eso sé que es necesario que esto va a acontecer, que es inevitable, pero que tú, Señor, en tu misericordia y en tu compasión, abrazarás a todos aquellos que se rindan ante ti y reconozcan a tu Hijo Jesucristo como su único, seguro Salvador, el camino, la verdad y la vida. Si tú que estás viendo este video quieres reconocer a Cristo en tu corazón y recibirlo y empezar una relación con el Señor y conocer de Jesucristo para que veas que Él te ha prometido algo que el mundo no lo está enseñando. Tenemos vida eterna y solamente los que somos sus hijos podremos gozar de ella. Yo te invito a que hagas esta oración hoy.
de esta manera. Dile al Señor así: Señor, perdóname, he cometido errores, sé que he fallado, verdaderamente pues desconozco de tu palabra, pero hoy yo me quiero acercar a ti, quiero conocer el camino, la verdad y la vida a tu Hijo Jesucristo. Y yo declaro hoy con mi boca que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz para el perdón de mis pecados, y que Él llevó en la cruz todas mis enfermedades y todas mis dolencias. Y yo reconozco que debo de arrepentirme de todo mi pecado, y sé que Jesucristo vive, pues Él resucitó al tercer día, y Él es el que intercede por mí hoy. Te doy gracias, Señor. Jesucristo vive, así lo declaro, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, este mensaje es importante que lo tengas en tu mente y en tu corazón, y que compartas a todos aquellos que tanta necesidad tienen hoy de conocer la palabra de Dios, porque todo lo que hemos leído en Mateo 24, y si quieren pueden leerlo, Mateo 24, Nuevo Testamento, dice la palabra del Señor: en nuestro Señor Jesucristo es necesario que todo esto acontezca. En tus manos, Señor, estamos. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y hasta el próximo estudio.